Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 8:5 al 13. Mateo 8:5 al 13. Y vamos a estar navegando en esta bendición del palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El título para este mensaje: Jesús sana al siervo del centurión. Amada iglesia, yo veo en este pasaje, en esta historia, veo una fe verdadera, una fe grande. Pero la fe verdadera no siempre necesita ver para creer, sino que debemos siempre como creyentes andar caminando en lo que no vemos. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Hoy en día estamos pasando en tiempos donde muchos quieren evidencia visible antes de confiar. Pero la fe bíblica funciona diferente. La fe bíblica cree aun cuando no ve. La historia del centurión es una de las más sorprendentes del ministerio de Jesús. Vemos que no era judío, no pertenecía al pueblo de Israel. Era un soldado romano, y usted lo puede leer ahí en esa historia. Un hombre de autoridad. Era un hombre extranjero, pero tenía algo que muchos no tenían. ¿Y qué tenía? Una fe extraordinaria. Una fe que yo creo que sorprendió a Jesús. Una fe que no necesitó señales visibles. Una fe que creyó en el poder de la palabra. Y hoy vamos a ver cómo la fe que cree sin ver produce milagros extraordinarios. Y como primer punto de 20, la fe verdadera reconoce la autoridad de Jesús. La fe verdadera reconoce la autoridad de Jesús. Y ahí vemos en Mateo 8:8. Dice la palabra: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El cinturón, aleluya. El centurión entendía la autoridad. Era un hombre acostumbrado a mandar. Tenía soldados bajo su mando. Sabía que una orden podía cambiar situaciones. Por eso él dijo: solo di la palabra. No pidió que Jesús fuera físicamente. No pidió señales. Pidió una palabra. Esto demuestra la fe madura, amada iglesia. Conocía que la autoridad de Jesús no tenía límites. Y le voy a hablar de un poquito del centurión. Un centurión romano era responsable aproximadamente de unos 100 soldados. Era un hombre disciplinado y respetado. Era respetado, y que un
un oficial romano se acercara a un maestro judío con humildad, era algo que nunca se veía, eso era inusual. Pero esto demuestra la profundidad de su fe. Porque es que la fe madura reconoce quién es Jesús. No solo lo ve como maestro, lo reconoce como autoridad suprema. La autoridad de Cristo no depende de distancia. Hoy hay muchos que necesitan aprender a confiar en la palabra de Dios, aunque no vean resultados inmediatos, aunque no entiendan el proceso. La palabra de Dios tiene poder. Y vemos que este milagro revela la autoridad soberana de Cristo sobre la enfermedad. La palabra de Cristo es suficiente para producir sanidad. La fe reconoce el dominio divino de Jesús. Porque es que la fe reconoce que una sola palabra de Jesús es suficiente para cambiarlo todo. Y como segundo punto, la fe verdadera cree sin necesidad de evidencia visible. Ahí en Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Será que su fe, amado hermano, maravilla a Jesús? ¿Será que su fe es suficiente para mover la mano de Dios? Aquí la palabra dice: Jesús se maravilló. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto no ocurría frecuentemente. La fe del centurión llamó la atención del Señor. No pidió pruebas, no pidió demostraciones, creyó antes de ver. Esta es la escena de la fe. Creer sin necesidad de evidencia visible. Muchos dicen: veré para creer. Pero la fe dice: cree para ver. La fe no depende de señales, depende de confianza. Porque es que hemos visto personas esperando ver resultados antes de creer. Pero si ves, entonces no sería fe. Pero Dios llama a creer primero. Cree en medio del proceso, cree en medio de la espera, cree en medio de la incertidumbre. Porque es que la fe bíblica es confianza plena en la palabra de Dios. Este milagro revela la fe que precede del milagro. Cuando hay fe, procede un milagro. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. Porque es que la fe que cree sin ver abre la puerta para el milagro. Y como tercero y último punto, la fe verdadera produce milagros a distancia. Ahí en Mateo 8:43 dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es tremendo. Jesús no fue a la casa, no tocó al enfermo, no hizo una ceremonia. ¿Sabe qué hizo? Solo habló. ¿Y qué pasó en ese instante? En ese mismo instante, el siervo fue sanado. Eso demuestra que la distancia no limita el poder de Dios,
Por eso usted puede estar orando en esta hora y puede estar enviando esa palabra a alguien. El poder de Dios no depende del lugar, depende de su autoridad. Dios puede obrar donde tú no puedes llegar, puede sanar donde tú no puedes sanar, donde tú no puedes estar, puede restaurar donde tú no puedes intervenir. La distancia no limita a Dios. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos está enseñando algo poderoso, y es orar por medio de las redes sociales, predicar por medio de las redes sociales, porque tú no necesitas estar ahí. Solamente tú hablas la palabra, la crees y el milagro ocurre. Le damos la gloria a Dios por las redes sociales, porque he escuchado testimonios de lo que Dios está haciendo a través de estos mensajes, lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Lo que Dios está haciendo es algo poderoso. Amada iglesia, tal vez estás creyendo por alguien, un familiar que está lejos, un hijo distante, un ser querido enfermo, una situación fuera de control. Amada iglesia, ayer estuve hablando con mi mamá y oré por ella a la distancia, y el poder de Dios cayó sobre ella y sobre mi hermana que estaba ahí, para la gloria y honra de Dios. Solo necesitamos creer, solo necesitamos soltar la palabra, y ahí cuando eso sucede, el milagro ocurre. Esa situación que tú estás pasando, ese tiempo de dolor, ese tiempo de prueba, ahí mírelo bien, ahí tiene una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento sube en alto relieve cuando tú buscas la presencia de Dios. Porque cuando tú estás buscando a Dios, tú te encargas de las cosas de Dios y Él se encarga de las cosas tuyas. Una vez más, Dios puede obrar a la distancia. Su poder no tiene límites. Este milagro del centurión revela la omnipotencia y la omnipresencia de Cristo. El poder divino trasciende en el espacio físico. La palabra de Dios es eficaz en todo lugar. Porque es que la distancia no limita el poder de Dios. ¿Qué pasó? El centurión creyó. Él creyó sin ver, él confió, y sobre todo sin exigir señales. Solo él esperó sin dudar, y su fe produjo algo extraordinario. Su fe produjo un milagro. Hoy Dios sigue buscando personas que crean sin ver, personas que confíen en su palabra, personas que se mantengan firmes en la fe. Porque cuando la fe se levanta, el milagro se acerca. Amada iglesia, quizás estés esperando un milagro. En esta mañana cree en la palabra. Creamos que Dios va a hacer algo, pero debemos sujetarnos a su voluntad. Debemos orar unos por otros. Y este mensaje rompe paradigmas. Este mensaje rompe barreras mentales, porque nosotros mismos queremos limitar a Dios cuando Dios es
ilimitado. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. El imperio y la majestad te pertenecen, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos hablas en esta mañana que debemos creer sin ver, que debemos hablar tu lenguaje, que debemos buscarle en todo tiempo, porque cuando lo buscamos en todo tiempo, veremos el milagro. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque Dios está obrando en tu vida. Gracias porque Dios está obrando en ese hermano, en esa hermana. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en esta hora. Tú que estás escuchando este mensaje, en cada situación, cada uno la sabe, y hoy es el día de colocarla en las manos de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén.